El teléfono sonó con la estridencia de un mal presagio a las 3 de la madrugada, rasgando el silencio de mi casa en Coyoacán. Un silencio que, hasta ese instante, había sido mi refugio. A mis 62 años, una llamada a esa hora solo podía significar dos cosas: una equivocación o una tragedia. Contesté con el corazón encogido, la voz pastosa por el sueño y el miedo. Era un policía estatal de algún lugar perdido en el desierto de Sonora. Sus palabras eran frías, protocolares, como si estuviera leyendo un manual para dar malas noticias. Hablaba de mi hermano, Javier, mi Javi. Decía que su tráiler había sido encontrado, perfectamente estacionado en el lote del motel El Suspiro del Desierto. El vehículo estaba frío, llevaba al menos un día ahí, pero de Javier, ni rastro. Le pregunté, con un hilo de voz, si habían revisado su cuarto. El oficial carraspeó. Señora, Elena, ¿verdad? Ahí está lo extraño. El cuarto, el número 7, está cerrado por dentro, con el cerrojo de cadena puesto. Nadie ha entrado ni salido. Colgué el teléfono, pero mi mano se quedó pegada al auricular, como si el plástico frío fuera lo único que me anclaba a la realidad. Cerrado por dentro. La frase rebotaba en mi mente, absurda, ilógica. Javier no era un mago. Era un hombre de carretera, con las manos curtidas por el volante y el sol grabado en el rostro. Un hombre de casi 60 años, práctico, sensato, que medía el mundo en kilómetros, en cargas entregadas a tiempo, en el sabor de un café de termo compartido con un colega al amanecer. No era hombre de misterios, ni de desapariciones teatrales. Era la roca sobre la que mi vida se había construido, especialmente después de que mi esposo, Ricardo, se fuera hace 10 años. Javi era mi hermano mayor, mi protector, mi confidente, el que me llamaba cada noche sin falta, desde cualquier punto de la República donde su Kenworth azul lo hubiera llevado. ¿Cómo estás, hermanita? ¿Ya cenaste? No te me malpases, ¿eh? Su última llamada había sido 2 noches antes, desde un paradero cerca de Santa Ana. Se le oía cansado pero normal. Hablamos de mis nietos, de la mala racha de los Pumas, de que la caguama que se iba a tomar a mi salud en cuanto llegara a Tijuana. Nada fuera de lo común. Nada que anticipara este silencio helado, este cuarto cerrado por dentro. La mente es una máquina extraña. En medio del shock, empezó a trabajar, a buscar una lógica, a rechazar lo imposible. Recordé a Napoleon Hill, esos libros que Javi me regalaba y que yo leía con más escepticismo que fe. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. ¿Qué había concebido la mente de mi hermano en ese cuarto de motel? ¿Qué había creído? No, esas frases de superación no aplicaban aquí. Esto era algo oscuro, algo roto. Miré por la ventana de mi estudio, hacia el jardín que con tanto esmero cuidaba. Las bugambilias, vibrantes bajo la luz de la luna, parecían una burla. ¿Cómo podía el mundo seguir siendo tan hermoso cuando el mío se estaba desmoronando? Mi primer impulso fue llamar a mis hijos, a Rodrigo y a Sofía, pero me detuve. ¿Para qué despertarlos con una angustia que aún no tenía forma? Primero necesitaba pensar como Javi me había enseñado, con calma, paso a paso, sin dejar que el pánico tomara el control del volante. Me serví un vaso de agua. Las manos me temblaban. Piensa, Elena, piensa. Un hombre no se evapora. Un cuarto cerrado por dentro tiene una explicación. O la puerta no estaba realmente cerrada, o quien la cerró seguía adentro, o mi hermano nunca estuvo ahí. Pero el policía dijo que sus cosas estaban dentro, su cartera, su teléfono, su maleta, todo, menos él. La noche se hizo eterna. Vi el amanecer teñir de gris y luego de rosa las paredes de mi casa. Cada objeto me recordaba a Javier. El caballito de tequila que me trajo de Jalisco, la foto de nuestros padres en la sala, él y yo de niños en un día de campo en los dinamos, con su brazo flacucho sobre mis hombros. Él siempre cuidándome. Ahora me tocaba a mí. Tomé una decisión, una de esas que nacen de las entrañas, sin pasar por el filtro de la razón. No iba a esperar. No iba a ser la mujer mayor que se queda en casa, llorando y esperando noticias. Iría a Sonora, iría a ese maldito motel y abriría esa puerta yo misma si era necesario. Compré un boleto de avión por internet,
El primero que salía para Hermosillo. Hice una pequeña maleta, con lo esencial. Mientras guardaba un suéter, mis ojos se posaron en el joyero que Ricardo me regaló. Dentro un pequeño broche de oro y un par de aretes discretos. Los guardé también, no por vanidad, sino como un ancla, como un recordatorio de que yo era Elena Ramírez de Gortari, una mujer que había enfrentado la viudez, que había criado a 2 hijos, que sabía lo que era luchar. La debilidad no era una opción. Tenía un propósito definido, como diría Gil, encontrar a mi hermano, y nada ni nadie me iba a detener. Antes de salir, llamé a mis hijos. Les expliqué la situación con una calma que no sentía. Rodrigo, siempre pragmático, empezó a hablar de contactar a la Fiscalía, a la Guardia Nacional. Sofía se deshizo en lágrimas. Les pedí que se calmaran, que me dejaran ir primero, ver las cosas con mis propios ojos. Confíen en mí, les dije. Voy a encontrar a su tío. No sabía si era una promesa o una plegaria, pero las palabras salieron con una fuerza que me sorprendió a mí misma. En el taxi, rumbo al aeropuerto, el sol de la mañana me pegó en la cara. La Ciudad de México despertaba, indiferente a mi drama personal. Pensé en Javi, en su risa estruendosa, en su optimismo a prueba de baches y federales corruptos. No hay bronca, hermanita, que no se arregle con cabeza fría y un buen motor. Yo no tenía un motor, pero tenía mi cabeza, y mi corazón, y el amor inmenso por mi hermano. Eso tendría que ser suficiente. El viaje a Hermosillo fue una neblina de ansiedad. Alquilé un coche modesto en el aeropuerto, un March que se sentía como una cáscara de nuez después de años de conducir mi CR-V. El empleado de la agencia, un muchacho con más acné que bigote, me miró con una mezcla de curiosidad y lástima cuando le dije mi destino. El motel, el suspiro del desierto, estaba a un par de horas, en una de esas carreteras que son una línea recta entre la nada y la nada. Mientras conducía, el paisaje urbano fue cediendo a un mar de arena y saguaros, majestuosos y silenciosos testigos del tiempo. El calor era brutal, un golpe seco que te robaba el aliento. Puse el aire acondicionado a tope y sintonicé una estación de radio local. Pura música de banda. A Javi le encantaba. Se me hizo un nudo en la garganta y la apagué. El silencio era mejor. Me permitía concentrarme, repasar los hechos una y otra vez. Cerrado por dentro. ¿Cómo era posible? ¿Una ventana? El policía había dicho que era un cuarto de planta baja, con una sola ventana que tenía barrotes y estaba cerrada por dentro también. ¿Un pasadizo secreto? Sonaba a película barata. ¿Se escondió y luego se fue? ¿Por qué dejaría todo atrás, su cartera, su identificación? ¿Un suicidio? Javi amaba la vida con una pasión contagiosa. Jamás lo haría. Y si lo hubiera hecho, ¿dónde estaba el cuerpo? No, cada escenario que mi mente fabricaba se estrellaba contra el muro de la lógica. Había algo más, algo que no estaba viendo. Llegué al motel al atardecer. El sol, una bola de fuego anaranjada, se hundía en el horizonte, pintando el cielo de colores violentos. El lugar hacía honor a su nombre. Era un suspiro, un último aliento de civilización antes del vacío. Una hilera de puertas despintadas, un letrero de neón que parpadeaba motle y un silencio que zumbaba en los oídos. El tráiler de Javi, un imponente Kenworth Volvo 900 de un azul inconfundible, estaba ahí, solitario en el vasto estacionamiento de grava. Verlo fue como un golpe en el estómago. Era tan él, fuerte, confiable, un gigante dormido. Me estacioné a su lado y me quedé un momento dentro del coche, reuniendo fuerzas. La oficina era una pequeña habitación que olía a polvo y a café rancio. Detrás del mostrador, un hombre enjuto de piel curtida y ojos pequeños y desconfiados me miró sin decir palabra. Le dije quién era. Se encogió de hombros. Ah, sí, el del cuarto 7. La federal ya vino, ya miró todo. No hay nada. Su apatía me encendió una mecha de ira. Le exigí la llave del cuarto. No se puede, dijo, masticando un palillo. Está cerrado por dentro. El cerrojo de cadena está puesto. Ya le dijimos a la policía, si quieren entrar, que tumben la puerta. Pero eso cuesta. La frustración me quemaba. Discutir con él era como hablarle a una pared de adobe. Salió de la oficina un hombre uniformado. El sheriff local, supongo. Era corpulento,
con un bigote que parecía haber sido robado de una película de la Revolución. Se presentó como el comandante Morales. Su actitud no era mucho mejor que la del dueño del motel. Señora, entiendo su preocupación, pero todo apunta a que su hermano se fue por su propio pie. A lo mejor tenía sus razones. A veces la gente se cansa. Mi hermano no se cansaba, repliqué, mi voz más firme de lo que me sentía. Y no se iría sin su cartera y sin su teléfono. ¿Revisaron las cámaras de seguridad? Morales soltó una risita. Cámaras. Señora, mire dónde estamos. Aquí la única cámara es el ojo de Dios. Y ese no graba. Insistí, supliqué, amenacé con llamar a mis abogados en la Ciudad de México, aunque no tenía ninguno. Finalmente, creo que por puro hartazgo, Morales accedió a llevarme al cuarto. Caminamos por el pasillo exterior, mis pasos resonando en el silencio del desierto. La puerta del número 7 era idéntica a las demás, de un color verde agua descascarado. Mire, dijo Morales, y golpeó la puerta con los nudillos. Sonó a madera maciza. Luego, con la llave que le dio el dueño, abrió la cerradura principal. La puerta se abrió unos centímetros, hasta que la cadena tensa la detuvo con un golpe metálico seco. En esa rendija de oscuridad, el aire que salió olía a encierro, a cigarro frío. No olía a muerte. ¿Ve? Encadenada por dentro. Nadie entró, nadie salió. Le pedí que me dejara mirar por la rendija. Se hizo a un lado con un gesto de fastidio. Pegué el ojo al hueco. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz del atardecer que se filtraba por la ventana. Pude distinguir la silueta de una cama deshecha, ropa tirada en una silla, una botella de agua a medio tomar en la mesita de noche, y en el suelo, cerca de la puerta, un par de botas de trabajo. Las botas de Javier. Las reconocí al instante. Eran unas Red Wing que le habían costado un dineral, pero que según él eran una inversión, la mejor herramienta para un trailero. Verlas ahí, abandonadas, me provocó una punzada de dolor agudo. Un hombre como Javier nunca se iría sin sus botas. Eran parte de él. Algo estaba terriblemente mal. Tenemos que entrar, le dije a Morales, la voz quebrada. Hay que tirar la puerta. Morales suspiró, un sonido largo y cansado. Mire, señora, eso implica un reporte, daños a la propiedad. El dueño va a querer que alguien pague. Me miró fijamente y en sus ojos vi la chispa del interés. No era justicia lo que buscaba, era otra cosa. Podríamos agilizar las cosas, dijo, bajando la voz. Pero necesitaríamos algo para la molestia. Para el dueño, claro. La corrupción, el aceite rancio que engrasa las maquinarias de la desgracia en este país. Saqué mi cartera. La había metido en mi bolso Chanel, uno de los pocos lujos que me permitía. Un regalo de mis hijos. La bolsa parecía ridículamente fuera de lugar en este entorno de miseria y abandono. Le di a Morales todos los pesos que traía, unos 3,000. Él los tomó sin mirarlos, con una habilidad que delataba práctica, y se los guardó en el bolsillo de la camisa. Voy a hablar con el dueño, dijo, y se alejó. Me quedé sola frente a la puerta, sintiendo la brisa fría del desierto levantarme el cabello. Estaba comprando el derecho a buscar a mi hermano, y en ese momento habría pagado cualquier precio. El dueño del motel, un hombre llamado Ramiro, apareció con una barreta de metal que parecía más vieja que él. Se quejó en voz baja mientras Morales y un ayudante se preparaban para forzar la puerta. Siempre problemas con estos traileros, murmuraba. Piensan que porque pagan 200 pesos por noche pueden hacer lo que quieran. Ignoré sus palabras, mi atención fija en la puerta. Los hombres se posicionaron, y al primer golpe de la barreta contra el marco, el sonido retumbó en el silencio como un disparo. La madera crujió, se astilló. Al tercer impacto, el marco cedió, y la puerta se abrió de golpe, la cadena rota colgando como una serpiente muerta. Morales entró primero, con la mano en la pistola. Yo lo seguí, conteniendo la respiración. La habitación era pequeña, impersonal. Una cama tamaño queen, una cómoda de madera barata, un televisor viejo atornillado a la pared. El aire estaba viciado. Como había visto por la rendija, la cama estaba deshecha, con las sábanas revueltas. Sobre la silla yacía la chamarra de mezclilla de Javier. En la mesita de noche,
su teléfono, su cartera y las llaves del tráiler. Abrí la cartera. Estaba todo. Su licencia, sus tarjetas, una foto mía y de mis hijos. Había unos 1,500 pesos en efectivo. Nada parecía haber sido robado. El baño era igual de desolador. Una toalla húmeda en el suelo, un cepillo de dientes y pasta en el lavabo. La ventana del baño era diminuta, en lo alto, con barrotes. Imposible que un hombre de la corpulencia de Javi hubiera salido por ahí. La ventana principal, la que daba al estacionamiento, también estaba cerrada con pestillo por dentro, y los barrotes de hierro forjado estaban firmemente anclados a la pared de cemento. Morales recorrió la habitación con una mirada superficial, pues no hay nadie, y no hay señales de violencia, ni sangre, ni nada roto. Parecía satisfecho, como si esto confirmara su teoría de que mi hermano simplemente se había ido. Pero yo no estaba satisfani. Me arrodillé en el suelo polvoriento. Mis manos, acostumbradas a la jardinería y a la cocina, ahora buscaban pistas en la alfombra raída. Olía a humedad y a un leve toque de pino, del limpiador barato que usaban. Debajo de la cama no había nada más que pelusa. Revisé los cajones de la cómoda. Ropa interior, calcetines, un par de camisetas dobladas. En el último cajón, debajo de una pila de ropa, encontré algo. Un libro. Era uno de los de Napoleon Hill. Piense y hágase rico. Javi lo llevaba a todas partes. Estaba lleno de anotaciones, de párrafos subrayados. Lo abrí y una pequeña libreta de espiral cayó de sus páginas. No era su bitácora de viaje habitual. Esa la llevaba en la cabina del tráiler. Esta era más personal. La abrí. Las primeras páginas estaban llenas de números, de cálculos de diésel, de gastos. Pero al final, su letra, usualmente tan clara y firme, se volvía apresurada, casi un garabato. Había un par de anotaciones que me helaron la sangre. Carga extraña. Olor a químico. No preguntes, me dijeron. Y más abajo, el de la Scania negra me sigue, mismo que en Culiacán. Y la última, fechada el día de su desaparición. Reunión en el 7, dice que es para el ajuste final. No me da buena espina. Le mostré la libreta a Morales. La leyó con desgana, frunciendo el ceño. Scania negra. Aquí todos los tráileres son negros o blancos o rojos. Y eso del ajuste final puede ser cualquier cosa. Un pago extra, una propina. Su desinterés era exasperante. Para él, eran solo palabras en un papel. Para mí era el eco de los últimos pensamientos de mi hermano. Eran un grito de ayuda que nadie había escuchado. Esto es una prueba, insistí. Alguien lo estaba siguiendo. Alguien se reunió con él aquí. Morales se encogió de hombros. Puede ser. O puede que su hermano tuviera mucha imaginación. Mire, señora, no hay cuerpo, no hay arma, no hay sangre, no hay delito que perseguir. Lo único que tenemos es un hombre adulto que abandonó su cuarto. Pondremos una alerta, un boletín de persona desaparecida. Es todo lo que puedo hacer. Me di cuenta de que chocaría contra ese muro de indiferencia una y otra vez. Estaba sola en esto. Morales y sus hombres se fueron, dejándome en el cuarto con el dueño del motel, quien ya estaba calculando en voz alta el costo de la reparación de la puerta. Le pagué lo que pedía, solo para que se callara y me dejara en paz. Le pedí que me alquilara el cuarto contiguo, el número 6. Necesitaba estar cerca, sentir el lugar, respirar el mismo aire del desierto que mi hermano respiró en sus últimas horas conocidas. Me entregó la llave con un gruñido. Antes de irme al otro cuarto, me quedé un momento más en el número 7. Me senté en el borde de la cama, la misma donde Javi había dormido. El colchón se hundió bajo mi peso. Cerré los ojos e intenté imaginarlo. ¿Qué sintió? ¿Tuvo miedo? La idea de un ajuste final no sonaba a una simple propina, sonaba a algo definitivo. Y la Scania negra era una pista, una hebra de la que tenía que tirar. ¿Pero cómo? Yo era una mujer de ciudad, una abuela, no una detective. Sin embargo, la promesa que les hice a mis hijos y a mí misma resonaba en mi interior. Encontraría la verdad. Era mi propósito. Y como decía el libro que aún sostenía en mis manos, un propósito claro es el primer paso para lograr cualquier cosa. Pasé la noche en el cuarto número 6, pero no dormí.
Me senté en la silla junto a la ventana, mirando la puerta del cuarto de mi hermano, como si esperara que él saliera en cualquier momento, bostezando y estirándose, listo para empezar su día. El silencio del desierto ya no era pacífico, estaba lleno de preguntas sin respuesta. Cada crujido, cada susurro del viento, me hacía sobresaltar. Con la primera luz del alba, me preparé un café instantáneo con el agua caliente del lavabo. Sabía horrible, pero necesitaba la cafeína. Tenía un plan, o al menos el esbozo de uno. Si la policía no iba a investigar, lo haría yo. Mi primer destino era el restaurante de carretera que estaba junto al motel, el único otro edificio en kilómetros a la redonda. Se llamaba La Parada del Trailero. Era el tipo de lugar que Javi frecuentaba. Entré. El olor a tocino frito y a café recién hecho me golpeó. El lugar estaba lleno de hombres, la mayoría con gorras de compañías de transporte, hablando en voz alta, riendo. Me sentí fuera de lugar, una intrusa en un mundo que no era el mío. Me senté en una cabina junto a la ventana, desde donde podía ver el estacionamiento y el tráiler azul de Javi. Una mesera joven, con el rostro cansado pero una sonrisa amable, se acercó a tomar mi orden. Pedí un café y unos huevos rancheros. Mientras esperaba, saqué una foto de Javier de mi cartera, una reciente, de la última Navidad. Cuando la mesera regresó con mi café, le mostré la foto. ¿Ha visto a este hombre? Es mi hermano, se llama Javier. La chica, su nombre era Lucy, según su gafete, miró la foto y asintió lentamente. Sí, claro. Javi, es cliente regular, siempre tan amable, siempre deja buena propina. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo vio hace 2 días? Lucy frunció el ceño concentrándose. Sí, estuvo aquí, cenó solo como a las 7. Pidió el plato del día, carne con chile. Se veía normal, cansado como siempre, pero normal. Le pregunté si había notado algo más, si hablaba con alguien. No, dijo ella. Estuvo en esa misma cabina donde está usted, mirando por la ventana. Parecía estar esperando a alguien. Después de cenar se fue. Eso fue todo. Le agradecí y le di una propina generosa. Mientras comía los huevos sin mucho apetito, observaba a los demás clientes. Eran el tejido del mundo de mi hermano. Hombres rudos, solitarios, que pasaban sus vidas en la carretera. Alguno de ellos conducía una Scania negra. Alguno de ellos era la persona que Javier esperaba. Me sentía como buscando una aguja en un pajar. Después de desayunar, me armé de valor y empecé a acercarme a las mesas. A cada trailero le mostraba la foto de Javi y les contaba la misma historia. Mi hermano desapareció del motel. La policía no hace nada. Estoy buscando respuestas. Las reacciones fueron variadas. Algunos me miraban con compasión pero decían no saber nada. Otros me ignoraban incómodos. Unos pocos me dieron el pésame como si ya estuviera muerto. Pero uno de ellos, un hombre mayor, con la cara surcada de arrugas como un mapa de las carreteras que había recorrido, me hizo una seña para que me sentara. Yo conocía a Javi, dijo, su voz grave y rasposa. Buen tipo, de los de antes, de palabra. Se presentó como Ismael. Me contó que había compartido ruta con Javier varias veces. Le pregunté por la Scania negra. Los ojos de Ismael se ensombrecieron. Mala gente, dijo en voz baja. Son independientes. No trabajan para una sola compañía. Mueven lo que sea si el precio es correcto. Y no les gusta que nadie se meta en sus rutas ni en sus cargas. El que maneja esa Scania es un tipo al que le apodan el Sombra, un cabrón con malas pulgas. Le pregunté cómo podía encontrarlo. Ismael negó con la cabeza. No se le encuentra. Él lo encuentra a uno. Y créame, señora, usted no quiere que la encuentre. La advertencia era clara, pero solo sirvió para avivar mi determinación. Si ese hombre, el Sombra, había estado siguiendo a mi hermano, tenía que ser parte de la respuesta. Pasé el resto del día en el restaurante, hablando con más camioneros, recopilando fragmentos de información. Algunos habían visto la Scania negra merodeando la zona. No era un vehículo regular. Aparecía y desaparecía. Siempre de noche. Compré un mapa de carreteras de la región y empecé a marcar las rutas que Javi solía tomar, los paraderos donde se detenía. Me di cuenta de que este motel, el Suspiro del Desierto, no estaba en su ruta habitual. Había tomado un desvío. ¿Por qué?
La nota en su libreta decía, reunión en el 7. Alguien lo había citado aquí en este lugar aislado, lejos de miradas curiosas. Era premeditado. Por la tarde, regresé a la cabina del tráiler de Javier. La policía había puesto una cinta amarilla, pero estaba rota. Nadie vigilaba. Usé la llave que encontré en el cuarto y abrí la portezuela. El interior estaba impecable, como siempre lo tenía Javi. Olía a él, una mezcla de diésel, café y el jabón Zest que usaba. Me senté en su asiento, el cuero gastado amoldado a su cuerpo. Era como estar en su santuario. En la guantera encontré su bitácora oficial. La revisé página por página. Eran registros de cargas, de kilómetros, de entregas. Todo parecía en orden, hasta que llegué a las últimas semanas. Noté un patrón. En varios viajes, el peso de la carga registrado a la salida era ligeramente menor que el registrado a la llegada. Unos 100, 200 kilos de diferencia. Para una carga de 20 toneladas era una discrepancia fácil de pasar por alto, de atribuir a un error de báscula, pero se repetía, y siempre en rutas que pasaban por Culiacán. La libreta decía, mismo que en Culiacán, y también, carga extraña, olor a químico. Mi mente, que había estado sumida en el dolor, empezó a conectar los puntos. Javier no transportaba solo refacciones o productos agrícolas. Alguien estaba usando su tráiler para mover algo más, algo que pesaba poco pero que probablemente valía mucho. Y mi hermano lo había descubierto. La revelación me cayó como un balde de agua fría. Mi Javi, el hombre más honesto que conocí, involucrado, sin saberlo, en algo sucio. Probablemente se dio cuenta, y quiso salirse. O quizás quiso denunciarlo, y por eso lo silenciaron. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo sacaron de un cuarto cerrado por dentro? Regresé al cuarto número 7. La puerta reparada a medias me recibió como una herida abierta. Entré y me quedé de pie en el centro de la habitación. Tenía que pensar de otra manera, no como la hermana afligida, sino como alguien que resuelve un problema. Cerré los ojos y reconstruí la escena. Javi llega, cena, espera a alguien. La persona llega. El sombra, quizás. Tienen la reunión, discuten, y luego, ¿qué? Si lo hubieran atacado, habría habido una lucha. Si le hubieran disparado, habría habido sangre, un agujero de bala. Nada. ¿Y la puerta? ¿Por qué tomarse la molestia de cerrar la puerta por dentro, con la cadena, para que pareciera un misterio? La respuesta me golpeó con una certeza brutal, para detener la investigación, para que la policía, como Morales, lo catalogara como un caso raro, y lo archivara. Era una puesta en escena, una ilusión. Pero toda ilusión tiene un truco. Empecé a examinar el cuarto de nuevo, esta vez con una obsesión casi febril. Toqué cada centímetro de las paredes, buscando un panel falso. Revisé el piso debajo de la alfombra. Nada. Me subí a una silla para inspeccionar el techo. Fue entonces cuando lo vi. En el techo del baño, justo encima de la pequeña regadera, había un panel de yeso que parecía ligeramente más nuevo que el resto. El color de la pintura era casi idéntico, pero bajo la luz de mi teléfono pude ver la fina línea del corte. Era un panel de acceso al entretecho, al espacio que queda entre el cielo raso y el tejado. Mi corazón latía con fuerza. Le pedí a Ramiro, el dueño, una escalera. Se quejó, pero al final me la trajo. Subí con dificultad. El panel no estaba atornillado, solo puesto sobre el marco. Lo levanté. Una bocanada de aire caliente y polvo me golpeó la cara. Asomé la cabeza. El entretecho era un espacio bajo y oscuro, lleno de vigas de madera y aislante de fibra de vidrio. No era un lugar por donde alguien pudiera caminar fácilmente, pero sí era un lugar donde algo, o alguien, podía ser escondido. Y lo más importante, se extendía a lo largo de todas las habitaciones. Desde ahí, se podía acceder al cuarto de al lado. De repente, la ilusión se desvaneció, y la cruda realidad del truco apareció. El asesino entró al cuarto, probablemente con el consentimiento de Javier. Lo sometió, quizás con una droga. Por eso el olor a químico que notó. Quizás lo inyectaron. Lo sacó del cuarto a través del panel del techo del baño. Lo movió por el entretecho hasta el cuarto contiguo, que seguramente estaba vacío o alquilado por un cómplice, y salió de ahí. Luego el cómplice,
o el mismo asesino, regresó al cuarto 7, puso las botas de Javi en el suelo, la cartera y el teléfono en la mesita, y salió, cerrando la puerta con la llave. Pero, ¿y la cadena? ¿Cómo pusieron la cadena desde afuera? Me bajé de la escalera, mi mente trabajando a toda velocidad. Me acerqué a la puerta, al marco roto. Miré la cadena. Tenía una ranura en la pieza que se deslizaba, una ranura lo suficientemente ancha para pasar un hilo, un alambre delgado. El truco era simple, diabólico. El asesino sale, cierra la puerta con llave. Luego, usando un hilo o alambre pasado previamente por la ranura de la cadena, jala el pestillo hasta que encaja en su lugar. Una vez encajado, saca el hilo. Voilà. Un cuarto perfectamente cerrado por dentro. Una desaparición imposible. Un crimen perfecto. Estaba temblando. No de miedo, sino de una furia helada. Habían convertido a mi hermano en un truco de magia, en una anécdota para policías aburridos. Lo habían deshumanizado. Pero yo había descubierto su secreto. Tenía la teoría, las piezas del rompecabezas, pero me faltaba la prueba. Me faltaba el cuerpo. Y me faltaba el asesino. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que el sombra era la clave. Pero Ismael tenía razón. Yo no quería que él me encontrara. Tenía que ser más inteligente. Tenía que hacer que él viniera a mí, pero en mis términos. Recordé los libros de Hill de nuevo. La fe es el elemento químico principal de la mente. Yo tenía fe en mi amor por Javier, y eso me daba una fuerza que no sabía que poseía. Decidí tender una trampa. Fui a la oficina de Ramiro. Le dije que había encontrado algo de mi hermano, una suma importante de dinero que había escondido en el tráiler, y que al día siguiente por la mañana vendrían de la financiera, para llevárselo a una cuenta segura en un banco de Houston. Le dije que era una herencia de nuestros padres. Mencioné una cantidad lo suficientemente grande como para despertar la codicia de cualquiera. Ramiro me miró con sus ojos pequeños y brillantes. Vaya, vaya. Así que el trailero andaba con una fortuna. Sabía que era un riesgo. Ramiro podía intentar robarme él mismo, pero por su actitud cobarde, dudé que actuara solo. Sin embargo, si estaba conectado con la gente de la Scania Negra, no tardaría en pasarles el dato. Era mi única carta. Esa noche, me encerré en mi cuarto. Puse una silla trabando la puerta. No pegué ojo. Esperé. Escuché el sonido de los grillos, el paso ocasional de un tráiler en la carretera. Cada sombra parecía una amenaza. Abracé el libro de mi hermano como si fuera un escudo. Leí sus notas, sus sueños subrayados. Quería ser dueño de su propia flotilla. Quería darme una vida de reina. Quería que sus sobrinos fueran a las mejores universidades. Sus deseos, sus planes, todo truncado en un sucio cuarto de motel. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Eran lágrimas de dolor, pero también de rabia. Le juré, en el silencio de esa noche, que su muerte no sería en vano. Poco antes del amanecer escuché un ruido. El motor de un vehículo pesado acercándose lentamente, apagando las luces antes de entrar al estacionamiento. Mi corazón se detuvo. Miré por la persiana. Era un tráiler. Negro, sin insignias. Una Scania. Se estacionó en la parte más oscura del lote. Un hombre alto y corpulento bajó de la cabina. No pude verle el rostro, pero su silueta era imponente. El sombra no venía solo. Del motel, de una de las habitaciones del fondo, salió Ramiro, caminando de puntillas como una rata. Se reunieron junto a mi coche. Hablaban en susurros. Yo ya había hecho mi jugada. Antes de que llegaran, había usado el teléfono de Javi, que había guardado. Marqué el número de emergencias, el 911. Le dije a la operadora con voz temblorosa que era una mujer secuestrada por narcotraficantes en el motel El Suspiro del Desierto, que mi nombre era Elena Ramírez y que iban a matarme. Le di el número de cuarto. Sabía que la palabra narcotraficantes era un detonador, mucho más efectivo que mujer buscando a su hermano desaparecido. Era una mentira desesperada, pero era lo único que se me ocurrió para asegurar una respuesta rápida y contundente. Mientras el sombra y Ramiro intentaban forzar la puerta de mi coche, pensando que el dinero estaría ahí, escuché a lo lejos el sonido que tanto anhelaba. Sirenas. Múltiples sirenas, acercándose a toda velocidad.
Los dos hombres se quedaron helados. Ramiro intentó correr, pero el sombra lo sujetó. Era demasiado tarde para ellos. Varias patrullas de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal irrumpieron en el estacionamiento, bloqueando la salida. Los oficiales, armados con rifles, les gritaron que se tiraran al suelo. Vi a Morales entre ellos, su rostro una mezcla de sorpresa y confusión. Mi trampa había funcionado. El caos que siguió fue una vorágine de luces intermitentes, gritos y radios de policía. Cuando todo se calmó, y con el sombra y Ramiro esposados, Morales vino a tocar a mi puerta. «Señora, ¿qué demonios está pasando?». Le conté todo. Mi teoría sobre el panel del techo, el truco de la cadena, la carga química, la libreta de mi hermano. Al principio me miró con incredulidad, pero cuando les ordenó a sus hombres que revisaran el entretecho, su expresión cambió. No encontraron el cuerpo de Javier ahí, por supuesto. Ya se lo habían llevado. Pero sí encontraron algo más. Restos de fibra de vidrio en el cuarto contiguo, el número 8, y huellas de arrastre en el polvo. Y cuando registraron la Scania negra, encontraron el compartimento oculto. No había droga. Lo habían vaciado. Pero los perros detectaron el olor y encontraron algo peor. En la caja de herramientas, envuelta en una lona, estaba la ropa ensangrentada de mi hermano. La habían guardado, quizás como trofeo, quizás por estupidez. Ya no había duda. Ramiro, sometido a un interrogatorio serio por primera vez, se derrumbó. Confesó todo. Él era el vigía. Usaba el motel como punto de trasbordo. El sombra, cuyo nombre real era Antonio Valdés, era el ejecutor de un pequeño cartel que usaba traileros independientes para mover precursores químicos. Javier había descubierto la carga, los había confrontado. Quería una compensación mayor o los denunciaría. Valdés lo citó en el motel para el ajuste final. Lo drogó con una inyección y luego, con ayuda de un cómplice, lo sacó por el techo. Lo mataron en otro lugar y se deshicieron del cuerpo en el desierto. La puesta en escena del cuarto cerrado fue idea de Valdés, que había visto algo parecido en una película. Quería crear un misterio, no un caso de homicidio. Encontrar el cuerpo de Javier tomó 2 días más. Ramiro, esperando una sentencia reducida, los llevó al lugar. Lo habían enterrado en una fosa poco profunda, al pie de un saguaro solitario. Tuve que ir a identificarlo. Fue el momento más difícil de mi vida. Ver a mi hermano, a mi Javi, reducido a eso. Pero mientras estaba ahí, bajo el sol implacable del desierto, sentí una extraña paz. Lo había encontrado. Podía llevarlo a casa. Podía darle un entierro digno. Se había hecho justicia. No una justicia perfecta, porque nada me lo devolvería, pero era la única justicia que este mundo podía ofrecer. Cuando regresé a la Ciudad de México, mis hijos me recibieron en el aeropuerto. Me abrazaron tan fuerte que pensé que me romperían los huesos. Vieron en mí a una mujer diferente a la que se había ido. Más vieja, sí, con más canas y más arrugas alrededor de los ojos, pero también más fuerte. Una mujer que había mirado al monstruo a la cara y no había parpadeado. El funeral de Javier fue multitudinario. Vinieron traileros de todo el país. Amigos que yo ni siquiera conocía. Llenaron la iglesia de flores. Contaron historias de su generosidad, de su compañerismo en la carretera. Me di cuenta de que el legado de un hombre no se mide por cómo muere, sino por cómo vive. Y mi hermano había vivido bien. Había sembrado amistad y lealtad a cada kilómetro. Unos meses después vendí mi casa de Coyoacán. Con el dinero y con el de la venta del tráiler de Javi, creé una fundación. Una pequeña organización para ayudar a las familias de los transportistas desaparecidos o que mueren en la carretera, para ofrecer apoyo legal, para asegurarse de que ninguna otra hermana, esposa o hija tenga que enfrentarse sola a la indiferencia y la corrupción. Es mi nuevo propósito. A veces, por las noches, todavía leo el libro de Napoleon Hill que encontré en su cuarto. Leo sus notas al margen, y entiendo que la verdadera riqueza de la que hablaba el autor no estaba en las cuentas bancarias ni en las mansiones con chef privado. Estaba en la fortaleza del espíritu, en la claridad del propósito, en la capacidad de transformar el dolor en acción. Mi hermano lo entendió, y ahora yo también.
Gracias por llegar hasta el final de esta historia, de esta reflexión. Si te ha conmovido o te ha hecho pensar, te pido que dejes un comentario y nos sigas en el canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando estos espacios. Nos encantaría escuchar tus ideas. ¿Qué otras historias, qué otros temas te gustaría que exploráramos? Y cuéntanos, ¿desde qué parte del mundo nos acompañas? Saber de dónde eres nos acerca un poco más. Como un pequeño agradecimiento por tu tiempo y tu cariño, he dejado en los comentarios algunas recetas de tés relajantes y dulces, sin azúcar, hechas con mucho amor para quienes, como nosotros, buscan un poco de calma en el día a día. Tu interacción nos ayuda a crecer y a llegar a más personas que, quizás, necesiten escuchar un mensaje de esperanza. De corazón, gracias. Y que Dios te proteja a ti y a los tuyos, siempre.